Seguimos aquí en Palabra de Campo y es momento de saludar a nuestro hombre de los agroalimentos, a Claudio Sapsay. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Buen día, Dani. ¿Cómo te va? Bien, Claudio, muy bien, muy bien. Siempre contento de saludarte. Igualmente, un gusto. Igualmente. Clau, bueno, vamos a hablar de hongos. De hongos, de los hongos. Vos sabés que es muy interesante porque en realidad se encuentra entre las primeras especies que colonizaron la Tierra. Desde estos tiempos muy remotos han cumplido un papel fundamental en el ecosistema, dado que son los principales agentes de descomposición de materia orgánica y del reciclaje de nutrientes. Por lo tanto, constituyen un componente vital de la economía del ciclo del carbono, ya que reducen la acumulación de materia orgánica vegetal. Por lo tanto, el cultivo de hongos representa una de las formas más eficientes de conversión de desechos vegetales en alimentos. Hay una enorme cantidad de especies identificadas. Se considera que hay más de 100.000 especies identificadas, aunque solamente el 10% de esta enorme cantidad de especies son comestibles. Ya en la época de los griegos y luego de los romanos, los hongos eran considerados como un plato gourmet. Y hay información de que los egipcios, en el orden del cuarto milenio antes de Cristo, ya consideraban a estos alimentos muy especiales, como plantas que daban la inmortalidad, y por lo tanto eran consumidas solamente por las clases de la realeza. Así que el hombre siempre se ha maravillado con el misterioso mundo de los hongos, y por eso se habla de un mundo como el reino fungi. Y fíjate vos que van desde los ambientes más extremos, desde los más áridos hasta los más fríos, desde los más pequeñitos, prácticamente identificados casi solamente con el microscopio, a tamaños como en algunos casos el micelio de amanita encontrado en Norteamérica, que cubre 12 hectáreas. Es interesante porque los hongos no son plantas, tampoco son animales, no contienen clorofila y por ello no pueden vivir de sales, ni de anhídrido carbónico, ni de agua, ni de sol como las plantas. Claro. Solamente se nutren de metabolizar las plantas muertas. Una cosa muy muy interesante. Muy extraño. Y el uso es de lo más diverso. Obviamente hay todo un uso gastronómico, ya sea de consumo directo o ya sea a través de salsas, de diferentes platos para diferentes comidas, desde pastas, carnes, pescados, pero también se lo utiliza a los hongos como levadura para el pan, como fermentos para producir vinos y cervezas, como control biológico de plagas, en la fabricación de fármacos como la penicilina, y también a nivel forestal para estimular el desarrollo de las plantas. China es de lejos el país que tiene el mayor producción mundial, de las 7,5 millones de toneladas que empezó a producirse en los primeros años de este nuevo milenio, porque ha crecido enormemente la producción de hongos. Fíjate vos que este salto a los 7,5 millones de toneladas implicó un crecimiento con respecto al año anterior del 80%. Bueno, China es un responsable fenomenal, claro, en la producción mundial de hongos, pero también en el consumo y también en el comercio internacional. FAO sigue muy de cerca todo esto, porque además te imaginas que para muchos países, Italia, Holanda, España, Francia, hay toda una cultura de la gastronomía en el uso de los hongos. Sin dudas. Tanto frescos, el más frecuente es el que nosotros lo llamamos el champiñón, en realidad es Agaricus vivosporus. Ya entiendo por qué lo llamamos champiñón. Y te imaginarás, claro, claro, anda a pedir al almacenero del barrio, es la Agaricus vivosporus, ¿no? No me va a entender.
No, seguramente se va a quedar pasmado. Pero también hay dos otras variedades muy importantes, si bien el champiñón cubre el 80% de la producción y el comercio internacional, pero dos que se han ido desarrollando en los últimos años, que hablamos más bien hongos de especialidad. Uno es de origen japonés, el shiitake, y el otro son las gírgolas. Claro. Estos dos nuevos hongos, sobre todo en la producción de Argentina, o sea que la Argentina fue el primer país sudamericano, Dani, que comenzó la producción de hongos en 1941 con un cultivo de prueba, y ya en el 1949 se desarrolló muy fuerte la producción de champiñón. Mira. Y prácticamente durante los 50 años siguientes hizo solamente champiñón. Pero a partir de los 70, los shiitake primero, las gírgolas luego, empezaron realmente a desarrollar también en Argentina, y llegamos a un punto de una cifra de producción significativa. En el año 2000 alcanzamos las 1.500 toneladas, ese fue el pico de producción nuestra, muy interesante porque se aprovechó en Río Negro, sobre todo digamos en el sur, mucho el inocular troncos de árboles, sobre todo de troncos de árboles locales, fundamentalmente los alerces, los álamos, especialmente, árbol muy barato y frecuente, y en los lugares de alta producción de hongos se inoculan hasta 35.000 pedazos de troncos por hectárea para producir hongos. Y tienen a su vez los hongos, estamos hablando de hongos cultivados, condiciones además muy saludables, porque son, fíjate vos, antitumorales, inmunomodulatorios, cardiovasculares y poco lectorelémicos, antivirales, antibacterianos, antiparasitarios, hepatoprotectores y antidiabéticos. Es decir, cubren una gama enorme de beneficios para la salud, y además son una muy buena fuente de proteínas, tienen muy buen balance de vitaminas y aportan una cantidad de minerales como hierro, potasio, fósforo, selenio, calcio, zinc. Son muy bajos de contenido de grasas, por lo tanto no impactan para nada en lo que hace al colesterol. La Argentina y Latinoamérica, dentro de la producción mundial de hongos, no tiene una relevancia importante. El país mayor en cuanto a producción es México, ocupa el lugar 13º en la producción mundial, y somos relativamente en toda América relativamente cercanos, ¿no? Nuevos. Empezó la producción de hongos en 1880 en Estados Unidos, recién Argentina en 1941. Claro, exacto. Ahora, la verdad es que los hongos están teniendo un desarrollo importante, se comercializan internacionalmente 100 millones de toneladas por valor de 2.000 millones de dólares, por lo tanto tiene una importancia grande, y ya te digo, en la gastronomía, sobre todo en lo que hace a fresco, pero también deshidratados, acá mismo se consiguen frecuentemente del sur hongos deshidratados, sí, que conviene, viste, es muy frecuente, de pino, de roble, de álamo, tal cual. Conviene siempre estos hongos deshidratados ponerlos primero un rato por lo menos en agua para que se ablanden y se hidraten antes de utilizarlos. Claro. Muy presente en los risotos, en las salsas, ¿no? El hongo muy presente. El hongo en las salsas es claro, exactamente. Claro. Exacto. Y con las carnes y con los pescados. Yo diría, sin temor de equivocarme, que el que no conoce los hongos, pruebe en alguna carne o en algún guiso, ponerlo en la salsa hongos, porque se va a llevar una sorpresa, una agradable sorpresa. Gracias, Clau, excelente, me encantó. Hongos, aparte, sí, muy presentes en la gastronomía, muy presentes. Dani, vos sabés además, una sola cosita más, que a todo esto que hemos hablado, que son los hongos comestibles cultivados, están todo un enorme sector que son el de los hongos silvestres, que se producen y se recolectan en más de 80 países. Ahí hay
otras variedades muy grandes que no llegan a un proceso comercial de producción, pero que también tiene sus encantos. Me quedo con los comestibles. Clau, un abrazo grande, gracias por la charla. Buen domingo. Igualmente. Claudio Sapsay, nuestro especialista en alimentos. Hoy los hongos. Qué bueno tener un especialista como Claudio que nos puede dar un panorama completo de lo que pasa en este caso con la producción de hongos en la Argentina.